Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. ¿Se acuerdan de esa canción? Muchos crecimos con esa canción. Mayormente se le canta a las personas del ámbito católico en su día, ¿verdad?, de cumpleaños. Algunas personas también se les canta en el Día de las Madres. El video que voy a hacer hoy es, como lo prometí en mi último video, y quiero saldar la deuda, es hablar sobre si el personaje bíblico David, si existió o no. Bueno, como siempre, hago estos videos viajando. Ahora regreso desde New Jersey hasta Pensilvania, es como 1 hora y 20 minutos de camino. Vamos a ver cuánto nos toma hablar de este personaje David. Como sabemos, en todos los libros bíblicos dirigidos hacia los niños siempre ponen al personaje, la historia común del rey David, la más que se transmite en las películas, la pantalla grande, es la historia narrada en Primera de Samuel. No me acuerdo el capítulo ahora. Y es la famosa historia que todos conocemos, donde David era un jovencito y con una honda y una piedra logró vencer al gigante de Goliat. Todos sabemos esa historia. Lo que muchos no saben es que en el libro Segunda de Samuel, que obviamente son dos autores distintos, el autor narra otra historia muy distinta sobre los mismos acontecimientos, sobre el mismo relato de David. La diferencia es olímpica, puesto que en esta segunda versión, puede ser segunda o la primera versión, no se sabe, ¿verdad? Estos libros se ubicaron de esa forma, Primera y Segunda de Samuel. No sé si fue cuando se hizo el canon en Alejandría, para el año 600 quizás antes de Cristo, ordenado por el rey Ptolomeo, o si fue posteriormente entonces que se puso, ¿verdad? Se eligieron los órdenes. Pero en fin, todos estos libros pues nacen así organizados, ya desde este canon que se hace en Alejandría. Esta segunda versión, el rey David ya es adulto, ya es rey. En la primera versión él es un jovencito acogido por el rey Saúl, que fue el primer rey, ¿no?, de Israel, según la Biblia. En este segundo relato, obviamente ya el rey Saúl ha muerto, el rey David es adulto, y uno de sus soldados es quien mata al gigante Goliat. Este pasaje, pues ya muchos teólogos y editores de Biblias se dieron cuenta y lo han maquillado un poco para que parezca, inclusive hay exegetas cristianos y también judíos que dicen, no está hablando del mismo Goliat, es de un primo. No, están hablando del mismo Goliat. Inclusive poéticamente habla en ambos relatos se habla del tamaño de la lanza, cuánto pesaba, y prácticamente se utilizan las mismas palabras. El mismo gigante, ¿verdad? Goliat de Gat, de los filisteos, es lo mismo. Lo que pasa es que es una contradicción. Parece que un autor no leyó al otro, no se pusieron de acuerdo, y como he dicho en muchos videos, antes no se leían las escrituras, la gente era bien analfabeta y no, quien tenía un rollo no tenía el otro. Muchas personas quizás tenían el rollo de Samuel porque eran manuscritos y no tenían el rollo de Segunda Samuel, no tenían el rollo de Primera de Samuel, y era difícil darse cuenta de estas contradicciones. Hoy en día pues sí es fácil porque lo tenemos todos ahí en un mismo compendio de libros. De eso se llama la Biblia, por eso se llama la Biblia. La Biblia significa biblios, La Biblia viene
del término griego biblios, que significa libro. Por eso es que usted cuando ve una biblioteca, pues, ¿qué es lo que usted encuentra ahí? Pues libros, porque son biblios. Y de hecho, vale la pena mencionar que usted nunca va a encontrar la Biblia en la sección de historia, porque no es un libro histórico. Es un libro de... Siempre, si va usted a Barnes & Noble o cualquier otra librería famosa, usted va a encontrar la Biblia en fe y espiritualidad, donde están todos los libros de, ¿verdad?, de las religiones. Nunca lo va a encontrar en una zona histórica, porque no es histórico. No, las historias narradas ahí no son corroboradas por los historiadores y están catalogadas por mitos, aunque para muchas personas les cueste verlo de esa manera. Entonces decíamos que para los que no lo saben, en 2 Samuel hay una historia, un relato de estos acontecimientos con Goliat totalmente distintos, que obviamente para hacer una película nunca utilizan esta versión, y tampoco se habla del verdadero David, porque David lo podemos catalogar como un asesino a nivel, como dije anteriormente con el video de Moisés. Es bien, entre Moisés y David se debate quién fue más asesino que quién, pero David, yo creo que tuvo la sangre más fría y más fría que el mismo David, perdón, que el mismo Moisés, puesto que en uno de sus asesinatos lo hizo tipo Al Capone, tipo el Chapo Guzmán, tipo Pablo Escobar o cualquiera de esos mafiosos, porque él se echó a una mujer casada, Betsabé, que era la esposa de uno de sus soldados más fieles, un tal Urias. Probablemente tampoco existió nunca el tal Urias. Y como se estaba echando la mujer del tal Urias, le habló a uno de sus generales y le dio la orden de que mandaran a este Urias al frente de batalla con la intención de que lo mataran. Entonces preparó, le hizo una encerrona, conspiró para que mataran al tal Urias, lo que sucedió. Y bueno, pues finalmente se quedó con su mujer. Una de las características que tiene este rey David, y por esta característica es conocido hasta la actualidad, es que tenía el corazón de Jehová. O sea, que era un rey elegido porque era del corazón de Jehová. Y wow, si ese era el corazón, pues es terrible, le da una mala reputación a Jehová. Tan asesino era que fue elegido por eso mismo, porque Jehová vio que en cuestión de cometer asesinatos a sangre fría, David era mejor candidato. A Saúl, el profeta Samuel lo mandó a matar, me parece que al rey de los amalequitas. Cosa de que Saúl, por ser una persona, pues, fue misericordioso y decidió no matarlo, decidió darle una oportunidad, tuvo misericordia del rey de los amalequitas. Y eso pues ofendió a Jehová, porque cuando Jehová te manda a matar a alguien hay que matarlo. Y obviamente el profeta Samuel tuvo que terminar el trabajo, degolló al rey amalequita y le dijo a Saúl, por haber desobedecido a Jehová, pues Jehová te va a quitar el reino y se lo va a dar a otra persona. Y sabemos que el elegido pues fue David. David no escatimaba en matar. Usted puede leer el libro de Samuel y todo lo que hable de David. También en los libros de Reyes me parece que se habla también de David. Crónicas también, pero mayormente en el libro de Samuel. Y va a encontrar muchos asesinatos. Bueno, en una porque él quería estaba obsesionado con la mujer de Saúl, creo que Mical se llamaba. Y para poder tenerla, el rey Saúl mandó a matar a un montón de
parece que eran filisteos, y la orden era que les cortara el prepucio. O sea, que les cogiera perdonando la expresión, que les cogiera la pinga, el calembo a los filisteos, y les cortara el prepucio, tú sabes, los circuncidara ya muertos. Y creo que fueron 100 prepucios, 100 calembos que dice la Biblia, ¿verdad? Que el rey David pues tuvo que cortar, asesina a estas personas y luego les corta el prepucio por una cuestión de falda, porque él estaba antojado de la hija de Saúl. Y tuvo un montón de mujeres, mínimo 10 tuvo el rey de Saúl. Y del hijo de Salomón, peor. De hecho, el rey Salomón es tan exaltado en la Biblia, que también podemos hacer un video del rey Salomón, a ver si existió o no. De paso les digo que no existió tampoco. Tanto el rey David como el rey Salomón son tan mitológicos como ¿cómo se llama este rey? Ay, se me olvidó ahora el nombre. Hay un rey que es bien mitológico, ¿verdad? De la época medieval, que supuestamente el elegido tenía que sacar una espada de una piedra y solo una persona podía hacerlo. Bueno, se me olvidó el nombre, pero bueno, en realidad son mitológicos todos estos. No hay evidencia de que hayan existido. Y cuando ustedes leen sobre el rey Salomón, que si 100 esposas y 300 concubinas, que si era un rey donde todos los reyes de la tierra se inclinaban a él y decían que era un rey sabio, que eso es una mentira. No existió tal rey. Ningún de los reyes de la tierra iba allá donde Salomón. Mentira. Totalmente mentira. Además, no hay ni vestigios de la supuestamente mansión de Salomón, que tardó 13 años en hacerla, más que el mismo templo. Entonces, y sabiduría, y fue uno de los reyes que más despreció a Yahvé, adorando a otros dioses. Era bien politeísta este rey Salomón. En fin, nos salimos del tema, pero le digo, el rey Salomón merece un video también. Regresamos a David. La historia de David, de verdad que yo soy de los que opino que la Biblia no debería ser leída por niños. Estoy muy contento de que la historia de David que se le cuenta a los niños, esta pues por lo menos es una fantasía, es un tipo de ficción que se acomoda a la mentalidad de los niños. Pero en realidad la vida de David no debe estar, un niño no debe leerla, y si se pasa la pantalla, tiene que ser clasificada R o casi X, porque tenemos la historia de Absalón, uno de los hijos de David que conspiró contra su propio padre. Primero, uno de los hermanos, el hermano de Absalón, uno de los hijos de David, viola a su propia hermana. Absalón mata a su hermano. Luego de eso, Absalón se antoja y conspira contra el padre, y para humillarlo, y esta es la parte triple X, ¿verdad? La parte que con tú leerla, pues obviamente tú está ahí escrito y tu mente corre y se imagina esas cosas. Por eso un niño no debe leer eso. Donde dice que Absalón se cogió me parece que fueron 10 de las mujeres del rey David, y se las folló en público para que todo el pueblo de Israel la viera. O sea que eso fue una película triple X para todo el pueblo de Israel. Él follándolas ahí, imagino, bueno, sin piedad, por atrás, por adelante, por todo lo que envuelve sexo. Y si era para humillar a su padre, pues imagínese usted, todo frente al pueblo. O sea que el pueblo tuvo todos los que existieron, bueno, decía el pueblo de Israel, o sea que todos los que estuvieron ahí, ¿verdad? Según la mitología, según el cuento, usted imagínese la escena, todos los que estuvieron ahí, pues presenciaron eso, vieron una película X, una orgía, Entonces, ahí, así está plasmado en la Biblia. Como le digo, el asesinato de esta Uría es bien triste que eso esté así puesto. Y como un rey, ¿verdad? Como un personaje así va a ser conocido
por los siglos de los siglos hasta hoy en día como el rey con el corazón de Jehová. Entonces imagínate, un asesino como ese, que fue elegido para asesinar porque Saúl fue misericordioso y no pudo aniquilar al rey de los amalequitas. Y entonces es por eso que David es elegido, porque ya Yahvé, a través del profeta Samuel, pues ve que en David pues sí está esa lealtad, y a quien Yahvé le diga mata, mátalo. Que de hecho a mí siempre me ha dado gracia, me ha dado risa, me causa, porque por ahí un pasaje en la Biblia donde dice que Yahvé va a estar peleando con Amalek de generación en generación. Y yo siempre digo, pero que Yahvé no puede eliminar a Amalek de un solo, ¿verdad? Con su poder no puede decir, ¡guau! Se acabó. Pues no, necesita muchos rounds. Necesita más de 12 rounds como son los rounds ¿verdad? Del boxeo. De generación en generación va a pelear con Amalek. Entonces, ¿verdad? Son cosas absurdas que los creyentes pues no las analizan. Igual cuando se elige a este rey Saúl para que fuera rey, entonces Yahvé pues no pudo predecir que Saúl le iba a ser flojo y le iba a fallar, y tuvo que entonces elegir. Bueno, de hecho así mismo lo dice Yahvé, se lo comenta, me parece que al profeta Samuel: me arrepentí de haber escogido o sea, que el Yahvé se arrepiente y todo. Entonces hay tanto de ser humano en todos estos relatos que es claro que no hay cosas espirituales ni nada sobrenatural, que esto es la mente de un autor. O sea, el mismo autor se encarga, se le va el bolo, porque ya, mira, yo si voy a escribir algo de un Dios, yo puedo hacer algo mucho mejor que todo lo que han escrito de Jehová. Yo si voy a crear un Dios y lo voy a plasmar por escrito, yo pongo un Dios que no se arrepiente de nada, un Dios que no falla, que cuando decide algo, pero no, este Dios crea una humanidad, se arrepiente de haberla hecha, de haber hecho esa humanidad, como le dijo a Noé, la destruye y la otra que viene es peor. Elige un pueblo que el pueblo siempre no lo quiere, el pueblo siempre está desviado hacia las deidades de los vecinos, que les son más atractivas. Entonces, ¿qué porquería de Dios es esa, no? Elige un pueblo que supuestamente lo saca de Egipto, prometiéndole la tierra prometida, y los engañó porque nunca, ninguno de los que salió de Egipto vio la tal tierra prometida. Fueron supuestamente los hijos. Entonces es un Dios que no me impresiona. Los creyentes pues esas cosas no lo ven. Entonces vemos las contradicciones entre 2 Samuel, 1 Samuel, y entonces ya en base al texto tú ves que se te debe despertar la suspicacia. Bueno, este rey entonces existió, no existió, hay tanto. Es homosexual también. Es homosexual cuando se relata la relación que tiene con Jonatán, el hijo de Saúl. Está maquillado, pero para la persona que tiene la mente crítica lo capta rápido. Ahí se está hablando de una relación homosexual entre Jonatán y David. En todo momento Jonatán dice que hubo un momento, me parece que fue cuando en 1 Samuel, cuando ya David le gana a Goliat, que dice que el alma de Jonatán quedó ligada al alma de David. ¿Qué es eso? Pues ya empieza de manera subliminal, ya el autor te está diciendo aquí hay una relación. Entonces más adelante en varios pasajes te está diciendo que Jonatán amaba a David más que a sí mismo. Por ahí más adelante pues Saúl se entera que Jonatán está traicionando a su propio padre para ayudar a David. Bueno, eso es su amor, lo ama más que a sí mismo, como él dice. Y Saúl le dice
tú eres un hijo de un hijo de perra, esto, lo otro, has elegido a David para tu propia confusión, que si esto, si lo otro, confusión. Y más adelante, ya en boca de David, yo creo que ya esto es en 2 Samuel. El que tenga duda de esto, yo le puedo, en la sección de comentarios, puedo darle las referencias bíblicas para que vaya y las lea. En 2 de David, me parece 2 de Samuel, perdón, por ahí en versículo donde David le dice oh, Jonatán, creo que tanto que te amé, y el amor que tú me dabas me resultaba más atractivo que el de las propias mujeres, algo así, tú sabes. Así, literalmente. Habla que el amor que sentía como que era mejor que el de las mujeres. Entonces, con todo eso, ya en todo ese contexto, pues ahí el autor te está diciendo que hay una relación homosexual entre David y Jonatán. Y usted dirá, pero ¿cómo va a hacer eso si es uno de los mandamientos que Yahvé, ¿cómo le digo? Prohíbe? Pues si la Biblia está llena del pueblo de Israel, desde los reyes y todo, en todo momento están desobedeciendo a Yahvé. No le digo que Salomón hizo altares para otros dioses, pues, y es uno de las ofensas más grandes. Mira, en cuestión de la homosexualidad solo se habla como en un versículo nada más de la Torá, pero en cuestión de la adoración a otros dioses se dedica muchos versículos donde Yahvé en la ley mosaica prohíbe eso. Entonces el rey Salomón lo hace, y en todo momento todo el mundo está desobedeciendo. Entonces, de que David tuviera y les digo, y Salomón, con todo eso que hizo, se le conoce todavía como el rey más sabio. Terminó su término, porque Yahvé lo que dijo: no te voy a castigar a ti por amor a tu padre David, solo voy a castigar a tu hijo, voy a dividirle el reino, o algo así por el estilo. O sea que David tuviera una relación homosexual, pues no se puede dudar, porque, y como le digo, mató. Mira, lo que es Moisés, Josué y David, entre otros, Samuel también, que Samuel degolló esa gente, se pasaron por donde no les da el sol, se pasaron el mandamiento de las piedras que dice no matarás. Ahora, para aquellos cristianos que ahora se confunden con esto, yo les voy a decir cuál es la percepción judía. Ya los judíos sabemos que la palabra no matarás no es como la ve el cristiano, de que no se debe matar. En el contexto completo, ya leyendo toda la Torá, lo que dice es que no vas a matar, no vas a cometer homicidio así por ti mismo, porque te salió de tu voluntad. Ahora, si es Yahvé o Jehová, como usted le quiera llamar, el que te manda a matar, pues tienes que matar. Entonces ese es el contexto completo del mandamiento: no matarás. Pero el cristiano, pues, que no lo coge así, solo no matarás, y como ellos solo leen los 10 mandamientos y ya, y no saben que en realidad la ley mosaica no son solo esos 10 mandamientos, y eso es tema para otro video. Pero son 613 mitzvot, como se llaman en mandamientos, se llaman mitzvot en hebreo. Pues es el contexto: no matarás por tu propia cuenta, pero si Yahvé te manda a matar, tienes que matar. Esa es la única razón que se justifica que puedes matar. Y hay otras más, ¿no? Puedes matar tú sabes, si tú matas a una mujer por haber sido ramera, por haber sido adúltera, ya eso no es asesinar, porque estás cumpliendo una ley del mismo Dios. Tienes que apedrearla. Por alguien que transgreda el Shabbat, como lo dice Shemot, ¿verdad? O Éxodo 32:1, y creo que me parece que 35:1, se repite que el que no guarde el Shabbat, pues debe ser eliminado, o sea, debe morir.
Y al que le quede duda de cómo se aplica ese mandamiento, pues en Números, me parece que es 15, da un ejemplo de cómo se aplicaba eso cuando sorprenden a un israelita recogiendo leña en Shabbat. Y hasta mismo Moisés no tenía claro, parece que las palabras que le habían dado antes, y consulta a Yahvé, y Yahvé le dice, no, sáquelo todo el campamento, y lo eliminan, la pena de muerte, lo apedrean. Igual, la ley de mosaica dice que si tus hijos son desobedientes, que los lleves a los ancianos, y el dictamen ya por escrito es que no es que los ancianos van a decidir, ya Yahvé decidió por escrito, ya Moisés lo decidió. Estos ancianos lo que van a hacer es tomar la orden según la ley mosaica y lo van a llevar afuera de la ciudad, y también todo el mundo tiene que apedrearlo, incluyendo los padres. Eso está ahí en la ley mosaica. Entonces, sí hay que matar por un montón de cosas, pero que sea por la ley mosaica. Fuera de la ley mosaica no puede, lo tienes prohibido matar. Entonces, el contexto completo de la ley: no matarás, por si no lo sabías. Igual las vírgenes, por eso usted ve en el Nuevo Testamento que querían matar a una virgen, una adúltera, y aquella que llegue sin ser virgen al matrimonio también hay que apedrearla. Pero esta adúltera que aparece en el Nuevo Testamento, donde supuestamente el personaje de Jesús dice que esté libre de pecado que tire la primera piedra, ellos lo que estaban haciendo era aplicar la ley. No estaban haciendo nada malo, aplicar la ley. Y Jesús lo que le dijo a ella: ve y no peques más. En otras palabras, le está diciendo: te resolví en este momento, pero no peques más, porque si pecas otra vez yo no voy a estar y te van a apedrear, y no hay nada que hacer. No hay nada que hacer contigo. O sea, que no es que le dice: usted está perdonado y puede seguir haciendo su vida. No, le dice: ve y no peques más. Ve y no seas adúltera más. Y eso lo dejo claro porque es una interpretación que muchos cristianos pues no la entienden, no la ven así. Ahora, sobre el rey David, si existió o no existió, ¿qué dice la arqueología? Volvemos a citar como fuente el famoso libro del director de arqueología judío de la Universidad de Tel Aviv, y de arqueología de la era de hierro, de la época de hierro, el doctor Israel Finkelstein, donde nos da un reporte en su libro, obviamente con sus comentarios y el de su colega Neil Silverman, sobre lo que se ha hallado en la arqueología bíblica y lo que no se ha hallado en la arqueología bíblica. Lo primero que tenemos que decir es que la ciudad de Jerusalén, Yarushalayim, como se dice en hebreo, la ciudad que prácticamente fundó David, por eso se le llama la ciudad de David, no es una ciudad grande ni nada así por el estilo. No es nada a nivel de los egipcios, no es nada que ver con las metrópolis de la época, valga la redundancia, Egipto, Babilonia, que era la ciudad más deseada por todos los emperadores y grandes dictadores de la época, como Ciro el de Persia, ¿verdad? Rey Darío, Alejandro Magno, que cuando invadieron y se hicieron del imperio babilonio, pues se establecieron ahí mismo, en la ciudad de Babilonia, que era preciosa. Herodoto la describe como tremenda. Pero la ciudad de Jerusalén, la ciudad que fundó prácticamente David, era una ciudad sin importancia, era una ciudad que lo único que inspiraba a los grandes emperadores del área, de la región, era a saquearla. No había una guardia ofensiva, no había un ejército que defendiera la ciudad. No se conoce al pueblo de Israel antiguo, al pueblo judío, no se conoce como un imperio de ejércitos invasores. Todo eso que se habla de Josué cuando entraron a Canaán, esos son puros mitos. Eso no se ha comprobado. De hecho, los reinos de Israel y los reinos de Judá se fueron formando poco a poco dentro de los mismos cananeos, los mismos semitas que pronto
poco a poco fueron haciendo ¿cómo le digo? Un sincretismo de distintas religiones, y por lo que sabemos era politeísta, hasta que llegó Nabucodonosor. Primero los asirios en el norte para el reino de Israel, y después Nabucodonosor cuando los caldeos invadieron Jerusalén y tomaron a la élite del reino de Judá, que como he dicho, estos reinos, tanto el reino de Israel como el reino de Judá, son históricos, existieron, y hay evidencia arqueológica de que existieron, y eso no ningún académico, ni ningún historiador, ni ningún arqueólogo lo pone en duda, ni este servidor lo pone en duda. Ellos existieron. Lo que es falso es la mitología que se le explicó al pueblo sobre el origen de estos reinos. Eso no se ha podido constatar. Esto de que los israelitas salieron de Egipto y entraron a la tierra prometida y sacaron los cananeos y todas aquellas tribus que vivían en Israel, eso es mentira, eso es un mito. Todo lo que se ha encontrado, la evidencia que se ha encontrado es que, por ejemplo, hablando del reino del sur, el reino de Judá, era un reino sin importancia en todo el Mediterráneo. No tenían un ejército ofensivo. La guardia defensiva que tenían era bien vulnerable. Y todos los grandes emperadores de la época, como fue Nabucodonosor, posteriormente Ciro el de Persia y Alejandro Magno, mayormente Nabucodonosor, pues fue saquearla. Ciro de Persia, pues ante la insistencia ya de una élite de judíos que querían regresar a Jerusalén y crear como que su propia religión y todas esas cosas, pues les permitió regresar. Ahí es que crean esta nueva religión que conocemos como judaísmo. Ahí que aparecen estos textos ¿verdad? Que conocemos hoy como el Pentateuco, la ley mosaica. Se les lee al pueblo, el pueblo desconocía de esta ley, y ahí que inicia el monoteísmo a Jehová. Pero antes de eso, la arqueología lo que ha encontrado es que tanto los reinos de Judá y los reinos de Israel eran politeístas, creían en un montón de dioses. Hay vestigios de figuritas, estatuas, y se ha encontrado mucha evidencia de la adoración a estos dioses en la tierra de Palestina, lo que conocemos hoy como, por muchos años, casi 2000 años fue la tierra de Palestina, hasta 1948 que el partido sionista logró convencer a las naciones, y por votación pues se logra hacer de manera, yo diría, casi ilegítima e ilegal, y forzosamente se logra hacer lo que se crea el nuevo Estado, o el Estado moderno de Israel. No hay vestigios de como le digo, esta ciudad si existió algún rey David, debió haber sido un rey sin importancia, como le digo, un rey menor en el área mediterráneo. No hay evidencias de él, solo una estela que me parece que se encontró en Siria, por ahí, por esa región. Y la estela, lo que no habla de rey David directamente, sino que dice que le ganó. Prácticamente la estela es presumiendo de que le había ganado ridículamente a un rey de la casa de David. Es lo único que se ha encontrado, y yo como escéptico dudo hasta de esa estela, de que la estela sea bien antigua, quizás una estela posterior, y tengo mis dudas, ¿no? Porque es lo único que se ha encontrado. Todo lo demás que tenemos del rey David son solo estos escritos, los escritos de la Biblia, como le digo, primera, segunda Samuel, que en Reyes se menciona, me parece,
y creo que en Crónicas. Nada más. No se ha encontrado entre los reinos vecinos tratados ni tratos que se hayan hecho con el rey David. O sea, hay que decir que para esa época pues los reinos hacían alianzas. De hecho el rey Salomón se dice que hizo una alianza con un faraón de Egipto, con un rey de Egipto, y se casó con una hija para tener la alianza. Tampoco existe evidencia de eso. De hecho, una vez más, tampoco se menciona el nombre ni del rey de este rey de Egipto, ni del faraón. No existe evidencia de eso en los archivos de Egipto. Entonces, lamento decirle a ustedes creyentes que no existió. Y como dije en el video anterior sobre si Moisés existió o no, este libro de Israel Finkelstein, que es el autor principal, es un reporte de todo lo que se ha encontrado en la arqueología bíblica, donde cita a todos los arqueólogos. Es algo bien documentado, un reporte que se le entrega al mundo sobre lo que hay hasta ahora sobre la arqueología bíblica. Lamentablemente casi todos los hallazgos, lo que se ha hallado y lo que no se ha hallado, dan resultados negativos sobre la historicidad de estos personajes, tanto Moisés, Josué. De hecho, Josué, pues usted sabe que primero que habla también de que el sol se detuvo y y eso, el que escribió eso no sabía de ciencia, porque da la impresión como que es el sol el que gira alrededor de la tierra. Y más nadie sabe de esos hechos. Si el sol se detiene, pues se supone que sea un acontecimiento tan radical, tan visible, que todas las naciones circundantes, todos los escribas de las naciones circundantes hubiesen escrito de un hecho tan tremendo como ese, ¿no? Pero no existe registro de eso. La ciudad de Jericó también no es como se describe. Era una ciudad sin importancia, una aldea pequeña. Los muros creo que ni existían. En fin, yo les recomiendo, ustedes tienen que leer ese libro, tienen que leerlo. Lo interesante de este libro es que no es refutado. Nadie se ha atrevido a refutarlo, a decir no, aquí Israel está mintiendo porque sí encontramos esto. No puede decirlo, porque no hay quien se atreva a citar: sí encontramos esto hasta al lado, porque no se ha encontrado. No existe la evidencia. Usted podrá decir hoy en día: no, pero la tumba de Raquel está en tal lado. Bueno, cualquier persona puede, y eso fue lo que ha sucedido. Cualquier persona hicieron como hizo Elena, la madre Constantino, que fue a Jerusalén y dijo: ok, aquí hay una tumba, está el Santo Sepulcro. Ok, aquí nació Jesús. Vamos a poner la capilla de la Natividad. Esta es la Vía Dolorosa. Por aquí fue que caminó Jesús. Y ella eligió todos esos iconos, y ahora un montón de cristianos, lamento bendito que muchos cristianos pagan miles de dólares por ir a Jerusalén. Y yo he hablado con muchos de ellos que han ido y se han quedado decepcionados. Estoy hablando de creyentes, porque me dicen: no, si son de una iglesia a la otra, pagué $1,000 para ir de una iglesia a la otra, Entonces, ¿usted cree que yo voy a pagar miles de dólares, $1,000, $2,000, $3,000 para ir de una iglesia a otra? Nah. Y lo mismo ha sucedido con estas tumbas, y que de Abraham, que en Hebrón, en Monte Hebrón, que Raquel y todos estos personajes. No, ahí fue cualquiera, dijo: mira, aquí está la tumba de Abraham. Es triste que las personas caigan en esto. La arqueología sabe que eso no son las tumbas de ninguno de los patriarcas. Los patriarcas no existieron, punto. El personaje Abraham, y me estoy saliendo del tema porque David es protagonista de este video, pero el personaje Abraham, que sale de Babilonia, de la ciudad de Ur,
prácticamente representa al pueblo judío cuando sale de Babilonia, del destierro de Babilonia, y regresa a Israel. De hecho, también el personaje Abraham es quien inventa este personaje, lo pone también que va donde el faraón, prácticamente usa a la mujer para engañar al faraón, como si fuera una prostituta, que se acueste con ella y todo. Se menciona un faraón también que no se dice el nombre, igual que con el caso de José, el soñador de Egipto, también no se sabe quién es el faraón. ¿Por qué? Porque esto los autores lo hicieron con la total premeditación de que no se pudiera rastrear estas historias. El rey David, lamentablemente, pues no existió. Y curiosamente, el rey David se supone que es nieto de Ruth. Y Ruth era una moabita. Y la ley toraica dice que que jamás ningún miembro, ¿verdad?, de esa sangre, ningún miembro consanguíneo de la sangre de Moab, ningún moabita entrará a la congregación de Jehová, al pueblo de Jehová. Y resulta que David es descendiente de moabita. Entonces eso se le chispoteó, como que el creador del personaje de David, el que escribió el libro de Samuel, obviamente, como dije, no fue Samuel, porque también en estos libros se habla de que Samuel muere y después Saúl va y consulta a un espiritista y bueno, en fin. El que creó el personaje de David, como que se le chispoteó, no leyó la Torá, y se le olvidó ese detallito. Y también habla también de que ningún bastardo también entrará a la congregación de Israel. También David reúne esos atributos. Algo cómico es que hay un pasaje donde Samuel describe a David, donde es una clara interpolación. Obviamente no tenemos copias originales de esto, por lo tanto los escribas, cualquier escriba pudo interpolar esto a conveniencia. Y me refiero a que cuando describen a David, lo describen como rubio. Si se supone que los judíos, los israelitas, si se supone que ellos eran descendientes de Abraham, que todo el pueblo judío son descendientes de Abraham, de Jacob, ¿verdad?, los 12 patriarcas, y que son puros porque tanto Abraham como su esposa eran de Ur, caldeos, lo que se conoce como Mesopotamia, hoy la actual Irak. Entonces eran semitas, eran iraquíes, vamos a decirlo así. Se supone que un judío tenga el aspecto de un iraquí, pero ahí se describe como rubio. Pero obviamente eso es una clara interpolación de cuando ya los judíos empezaron a ponerse rubios. Esto fue un proceso que se cogió su tiempo. Aquí estoy cogiendo un tráfico que no sé a qué se debe. Y mi esposa cogió este tráfico ayer. Bueno, no sé qué es lo que está sucediendo aquí. No sé si es un accidente o qué es. ¿Qué les estaba diciendo? Bueno, usted no me puede recordar qué es lo que le estaba diciendo. Bueno, sí, parece que hubo un accidente y espero que de verdad que no hayan heridos. Y si hay heridos, pues que sean leves, ¿no? Allá está bomberos, o sea que probablemente el carro se incendió. Pero bueno, métete, bro. Aquí hay uno haciendo disparates. Perdonen que ya el carro lo están metiendo a la flatbed. Wow.
espero que las personas estén bien. ¿Qué les estaba diciendo? Les decía de que el pueblo judío se fue poniendo blanquito y de ojos claros poco a poco, ¿no? Cuando después de la destrucción del templo en el año 70, cuando los judíos, los bíblicos, los judíos semitas, hubieron dos corrientes. Uno, como eran, ya los judíos estaban casi en todo el imperio romano. Una de las cosas que pensamos que fue por lo que se creó el cristianismo es porque los judíos estaban haciendo mucho proselitismo y mucha gente, tanto griegos como romanos, se estaban convirtiendo al judaísmo. Y el judaísmo era mal visto por el imperio, y más después de la guerra judío-romana. Y yo estoy casi seguro, y muchos historiadores, que por eso Constantino hizo los arreglos para crear esta nueva religión, unificar el imperio, y la religión del cristianismo es una total burla al judaísmo. De eso podemos hablar más adelante. De hecho, en el cristianismo nunca se habla de este Dios Yahvé, siempre se trata de omitir se dice Dios. Y este Jesús, el personaje de Jesús, es totalmente lo opuesto a su padre. Pero como le digo, eso hablaremos más adelante. Pero después que los judíos, después de la destrucción del templo, que los judíos quedaron, como podríamos decir, los judíos quedaron avergonzados, ¿no? Fue una humillación. Pues muchos, mayormente la secta de los celotes, que era más radical, entendemos que fueron los que empezaron con el Islam, de la misma Torá, como se tenían que reinventar, inventan el famoso libro del Corán, y ya usted sabe, hasta el día de hoy, pues, el Islam, esto ocurrió, me parece que fue 300, 400 años, o no sé si fueron 600 años después de Cristo, ¿no? Del famoso Cristo, ¿no? Vamos a utilizar eso como punto de referencia. Mientras tanto, la secta de los fariseos, ¿verdad? Estos siguieron haciendo mucho proselitismo, y obviamente los romanos, los griegos, en Europa, pues eran blancos. Muchos blancos empezaron a convertirse al judaísmo, inclusive hasta los mismos católicos. Mucho blanco, ¿no? De Europa. Y ese proceso donde muchos blancos fueron convirtiéndose al judaísmo, pues fue lento, tomó muchos siglos, hasta hoy en día. Por eso es que hoy vemos muchos judíos de tez blanca y europeos, ¿no? Nada que ver con los judíos bíblicos. Y supongo que ya cuando estos judíos blancos ya eran muchos, ¿no? Ahí es que cambian el texto y ponen a David como lo describen de esa manera. Algún escriba hace que no tiene ni, ¿verdad? No tiene ni sentido por qué el escriba pone eso, pero yo creo que es para darle más sentido a que hayan tantos judíos blancos. En fin, eso no es importante. Estoy entrando en ese tema que en realidad no es importante, pero solo quería saber de que sí hay una descripción por ahí del supuesto profeta Samuel, donde dice que David era blanquito y de pelo rubio, y entonces no cuadra eso con un judío de pura sangre, porque si la misma Biblia dice que el personaje de Abraham haya existido o no, sí, esta gente viene de ahí, ¿no? De Babilonia, de esa área del Mediterráneo. Entonces eran semitas. No tienen por qué ser así rubio. Lo mismo pasa también con el hermano de Jacob. También aquel que tenía mucho vello, que también se describe como
días. Voy a pagar $1 aquí en el toll. En fin, para no hacer el video más largo, ahí le he dado unos detallitos que quizás usted no sabía. Póngase a investigar por usted mismo, usted misma. David, no tenemos evidencia de él. Si existió algún rey David que inspiró a estos escribas, pues fue una persona normal, alguien sin importancia en el Mediterráneo, de que todo eso de esos asesinatos, todo eso es mitología, eso no es cierto. Qué bueno que esos hechos pues no son corroborados, ¿no? Los historiadores, teólogos, los doctos y las personas que tienen los instrumentos, las personas que han dedicado su vida para investigar todo esto, pues no han encontrado nada. Como les digo, algo que es muy importante señalar es que este libro, que fue un bestseller, fue muy vendido, muy aceptado en Israel y en todo el mundo. De hecho, este libro, yo les tengo que confesar que este libro aportó me abrió los ojos, y cuando yo todavía tenía dudas, aportó a mi judaísmo, a mi ateísmo. Aportó a mi ateísmo. Este libro fue como que yo siempre tuve dudas, y yo tenía dudas, me recomiendan este libro, lo leo y dije, no, para. Y cuando supe de esto, de que habían dos versiones de esto de David y Goliat, y pego a ver las contradicciones yo por mí mismo, me pongo a estudiar la Biblia en formato PDF, y en formato PDF pues yo puedo buscar por palabras en el search y me da todas las instancias donde se repiten las palabras, y pego a hacer mis estudios por mí mismo. Dije, no, pero esto, wow, es más, me siento hasta avergonzado de haberme dado cuenta esto tarde. Casi a mis 44 años fue que me vine a dar cuenta. Yo de ateo declarado llevo como 2 años. El resto de mi vida fui un creyente. Y me siento avergonzado. Me siento avergonzado por un lado, y orgulloso de que 5 años practiqué el judaísmo, y en esos 5 años fue que yo estudié las escrituras. Y ahí fue que al leer yo siempre le digo a las personas, si usted quiere ser ateo, léase las escrituras, nada más. Léase las escrituras desde principio a fin, y usted se va a hacer ateo. Toda mi vida, como yo era católico, y hay que aceptarlo, el que es católico sabe que no se lee la Biblia. Y cuando uno va a misa, en todo el año se leen siempre los mismos versículos. Hay un libro que se llama el Misal, que ya dice, ya hay unos versículos selectos que se van a leer en la misa, la primera, segunda y tercera lectura, ¿verdad? El que es católico sabe que es así. Y ya, y se acaba el año, y regresábamos otra vez al misal, a la primera página, y te quedas en ese círculo toda tu vida, y no lees la Biblia en su entero contexto. Desde el judaísmo, pues obviamente pues estudiaba cada Shabbat, ¿verdad? Cada sábado, cada día de reposo estudiaba. Yo cogí un fanatismo en esos 5 años de judaísmo, que wow, eso era leyendo libros, y a veces no podía conciliar el sueño porque me venía una duda, y yo me levantaba a leer las escrituras, a leerlas en hebreo. Todavía lo tengo, una aplicación, ¿verdad? Un programa que se llama eWord, que tiene toda la Biblia en distintas versiones, en hebreo, lo que quiere decir, en fin, qué herramientas yo no utilizaba, qué autores yo no utilizaba, y gracias a que estudié las escrituras me di cuenta que eso es una mitología, que eso no... ¿Quién va a creer, un adulto de 40 y pico años, que una mula habla, como es la mula de Balaam? Que una serpiente habla. La historia de Jonás. Todas esas historias cuando tú eres adulto, llega el momento que eso no cabe en una mente de un adulto. Si eres un adulto sano, mentalmente, esas cosas no deben de tener espacio en tu mente. Tú no debes funcionar, operar creyendo estas cosas.
Así que aquí lo dejo. Esto es la información que les comparto. El rey David no existió. No hay evidencia de que haya existido. El rey Salomón tampoco. Todo es pura mitología. Así que no pierda su tiempo en esas cosas y ya dedíquese a su familia. Si usted es religioso o religiosa y a veces abandona a su familia, a sus hijos, por estar de misionero, de misionera, haciendo cosas por ahí. No, dedíquele el tiempo a sus hijos, a su familia. Mire, si su hijo o su hija está de cheerleader, o si su hijo está en béisbol, fútbol, lo que sea, apóyelo, vaya a sus juegos, que su hijo lo vea ahí. Trate de siempre tirarse fotos con su hijo, que cuando su hijo crezca y vea el álbum de fotos, usted siempre esté presente y no que usted esté ausente. Porque a veces vemos que cuando hay en una familia hay uno más religioso que otro, vemos que la persona menos, la parte del matrimonio que es menos religioso es la que siempre está con los hijos y en la foto, y siempre el más fanático es el que está ausente. Mire, los sábados, los Shabbat. Aquí estamos en Estados Unidos, donde la mitad del año hace frío. El año tiene 52 semanas, por ende tiene 52 sábados. Una gran mitad de los 52 sábados, la mitad son en frío. Usted casi no puede hacer nada. Los poquitos que quedan son en verano. Son poquitos en verano. Muchos de ellos llueve. Y si usted va a estar en los Shabbat, porque muchas de las actividades se organizan para que sean sábados. Y si usted va a estar en su casa, que no quiere salir porque usted guarda el Shabbat, supuestamente, pensando en todas estas cosas, no está compartiendo con su hijo, no está compartiendo con el mundo exterior, wow, usted está malgastando su vida. Y esto es algo que debe preocuparle a usted mismo, porque es su vida, no es la mía. A mí no me afecta eso. Yo disfruto cada segundo de mi vida que me es posible. Trato de vivir cada segundo de mi vida porque es mi vida. Y para mí es lo más precioso, lo más preciado que tengo. Si usted quiere desperdiciar su vida perdiendo el tiempo y que de voluntario, voluntaria o de misionero, que si llevándole la palabra a extraños, perdiendo el tiempo en eso, en vez de estar pasando su tiempo con su esposa, sus hijos, o su esposo y sus hijos, si en el caso que sea usted una mujer, es su vida la que usted está desperdiciando, y está desperdiciando momentos que nunca regresarán, porque su hijo, si su hijo es pequeño ahora y usted está botando todo ese tiempo en pendejaces, de verdad, porque ya estos son pendejaces, cuando usted se dé cuenta, ya su hijo va a tener bigote, ya usted estuvo ausente en la vida de su hijo en esos momentos, y no se extrañe que después su hijo lo vea a usted de una manera fría. Después, cuando su hijo se case, pues como no tiene muchos momentos con usted, el vínculo está frío y la relación va a ser fría. Así que aproveche su vida, de verdad, póngase a investigar todas estas cosas, audite sus creencias, audítelas, siéntese, audite sus creencias, enfrente su propia creencia. Aborde todos esos temas. ¿De dónde viene mi creencia? ¿Quién me puso esta creencia? ¿Quién se la puso a mi papá? ¿Quién se lo puso a mi abuelo? ¿Quién se lo puso a mi bisabuelo? Y ahí llega hasta la conquista de los españoles, cuando ellos pusieron esa religión aquí en las Américas, esa religión que usted practica, todo eso que usted tiene en su mente, eso llegó por imposición, por sangre, esa gente llegaron como bárbaros aquí a robarnos el oro, a esclavizar mujeres, fueron al África, allá al Congo, a Nigeria, Uganda, a todos esos sitios a esclavizar seres humanos, y les hurtaron su identidad de religión para imponerles el cristianismo, porque si no los mataban. Le pusieron el cristianismo a fuerza de latigazos, de abusos inhumanos, de que pasaran hambre, de la esclavitud, hombre. Enfrente sus creencias y dése cuenta que no existe un Dios, no existió Moisés, no existió David, no existió Salomón, no existió Jesús, todos son
escritos, son personajes literarios. Con eso lo dejo. Aquí termino. Y bueno, pues próximamente después voy a hacer un video en cuanto al rey Salomón. Le voy a dedicar un tiempo también al rey Salomón, aunque ya dije parte aquí. Así que hasta la próxima, y lamento si esta información pues choca con sus creencias. Si usted quiere refutarlo, pues busque, ¿verdad?, evidencia de que existió David y Salomón. Es más, le asigno que usted haga eso, porque ahí se va a dar cuenta que no la va a encontrar. Así que lea la Biblia, que necesitamos más ateos. Saludos.